No- Dios los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a esta segunda sesión de este libro que estamos leyendo en este segundo semestre del año. Gracias a Dios porque nos permite estar en esta mañana casi tarde ya reunidos. En este día nos place saludar al hermano Albeiro Cataño, que nos está Amén. acompañando. Gracias por aceptar esta invitación. El hermano Albeiro Cataño nos acompaña para la sesión de Preguntémosle al profe. Y bueno, ahorita vamos a tener una breve introducción también de la materia a la que él está dictando en el IBP. También creo que un poquito más adelante nos va a acompañar el hermano Alberto Mari, también para el análisis del segundo capítulo del libro que empezamos a leer. Y también pues vamos a tener ahí como una breve introducción sobre este capítulo 2 que se divide en tres partes: vida cristiana, el joven cristiano y el servicio a Dios, y un liderazgo con propósito. Entonces, sabemos que va a ser de bendición cada una de las enseñanzas que vamos a recibir en este día, pero queremos iniciar. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro hermano John, delegado de la Junta Local para este trabajo tan bonito que el Señor nos permite hacer. Y queremos empezar con una oración. Le pedimos entonces el favor al hermano John Herreño, que nos ayude con esta parte antes de continuar. Hermano John, en sus manos. Amén, amén. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede. De mi parte, bueno, saludo a nuestro hermano Albeiro, que nos acompaña el día de hoy. No he podido compartir con él anteriormente, pero bueno, será una oportunidad de conocerle también un poco. Y bueno, pidámosle al Señor su dirección, que podamos ser edificados hoy en su palabra, edificados en tantas experiencias que se pueden compartir entre hermanos, que podemos compartir entre hermanos y que alimentan nuestra fe para siempre estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Entonces, oremos al Señor. Señor Jesús, Dios poderoso, santo eres tú, mi Dios, y a ti te alabamos, te damos la gloria. Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder. Te agradecemos por lo bueno que eres, mi Dios, porque eres tú, Señor, eres tú quien por tu misericordia nos bendice, nos enseñas, oh Dios, nos guías, nos concedes oportunidades como la de hoy, Padre Celestial, de reunirnos para compartir en tu palabra, para reflexionar en ti, oh Dios, para alimentar nuestra fe, mi Señor Jesús. Te rogamos que seas edificándonos, que seas llenando nuestras vidas, que seas Dios poderoso, concediéndonos tener un tiempo especial en tu presencia como hermanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano John. Bueno, entonces vamos a empezar con esta sesión que se llama Preguntémosle al profe. Y como les mencionaba previamente, hoy nos acompaña el hermano Albeiro Cataño. El hermano Albeiro es pastor en la IPUC Nueva Delhi, también parte del Distrito 2, y él es profesor de la materia Vocación y Ministerio del IBP. Hemos venido haciendo esta labor, esta parte de nuestra sesión con el fin, con el propósito de que los hermanos que de pronto todavía no han eh, podido, no han tenido como esa oportunidad, no se han animado de pronto a estudiar en el IBP, con cada una de las entrevistas que hacemos de las materias, pues puedan animarse también a ingresar a este estudio, que es algo de verdad que lo forma a uno en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hermano Albeiro, bienvenido a esta sesión. De verdad que nos place saludarlo y Gracias. queremos que por favor nos dé un saludo inicial antes de comenzar con esta parte de las preguntas. Muchas gracias, hermana Carol y demás hermanos que están conectados a través de este medio. Un saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesús. Agradecido de parte del Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este escenario.
un espacio muy constructivo. No sabía que ustedes eran tan dinámicos y tan pilosos frente al tema teológico. Uno cree que el quehacer teológico solamente es un espacio donde solamente nos movemos los predicadores, los pastores o en este caso los docentes del IBP, pero me doy cuenta de que en la iglesia tenemos un potencial enorme de personas bastante inquietas, interesadas en ampliar el conocimiento y crear nuevos espacios para la construcción de conocimiento y de interactuar también con experiencias. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén, hermano Albeiro. Entonces queremos empezar con la primera pregunta respecto a esta materia de vocación y ministerio. Y es, hermano, cuéntenos cuál es el objetivo o el logro general de esta materia y también, digamos, en cuanto al conocimiento que uno puede adquirir al estudiar vocación y ministerio. Hermano Albeiro, puede Muy bien. continuar. Las materias, gracias, hermana, muy amable. Las materias y el pensum que están planteados en el programa académico del Instituto Bíblico, todas tienen una orientación, dijéramos, un objetivo general. Y en el caso de vocación y ministerio, pues específicamente está direccionado hacia la orientación de la persona, en este caso el servidor, el estudiante, en orientarlo hacia la búsqueda de sus capacidades, también de su deseo de servicio, encaminarlo desde el punto de vista bíblico en un proceso de formación muy asertivo, muy doctrinal, muy enfocado en lo que nosotros como iglesia predicamos y llevarlo entonces también a una reflexión de exploración teológica, doctrinal, pero antes de llegar a esa conclusión, el objetivo general pretende es que el estudiante desarrolle la vocación de servicio, encuentre la capacidad que Dios le ha dado para servir. Y en ese sentido, pues nosotros logramos con ello logramos la identificación de que cada estudiante pueda encontrar sus fortalezas, sus debilidades, y esto pues obviamente se le va haciendo un seguimiento mediante la práctica en el desarrollo del curso. Entonces, ese sería en primera instancia el objetivo general. Lo otro que me preguntó la hermana, ¿qué fue? Sí, hermano, también respecto como a ese resultado cognitivo que está igual muy relacionado con lo que nos acaba de mencionar. Ok, sí, muy bien. En este proceso académico también encontramos un componente fundamental y es em, que el estudiante pueda, mediante el desempeño, la interacción de la materia con el profesor, pueda también desarrollar unas pruebas de conocimiento que pueden revisar también si hay problemas con ciertas funciones cerebrales, ¿cierto? A esas funciones cerebrales se les llaman cogniciones y las cogniciones nos llevan entonces inclusive a las habilidades de aprender, a las habilidades de recordar, de utilizar el lenguaje y de acuerdo con eso, pues nos daremos cuenta si en el estudiante en algún momento puede haber un deterioro cognitivo, que generalmente pues esto sería un caso muy excepcional en algunos escenarios, pero el resultado cognitivo nos llevaría a nosotros como docentes, en mi caso personal, a evaluar si el estudiante tiene problemas con estos problemas de cognición, de aprendizaje, de memoria o de comunicación, lo que llamamos el lenguaje. Entonces, esta materia, bendito sea el Señor, se ha diseñado y plantea precisamente dar respuesta a esa necesidad de desarrollar en el estudiante y el servidor, potencialmente hablando, la capacidad de pensar muy bien antes de actuar,
la capacidad de memorizar los procesos en cuanto al servicio, pero ante todo de darse a conocer muy bien o de darse a entender muy bien de acuerdo al buen manejo de la comunicación, lo que nosotros también podemos definir como lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, es muy, muy enriquecedor y también muy importante que esta materia pueda ser, digamos, comprendida desde esa instancia no solamente académica, sino también cognitiva. Gracias, hermano Albeiro. Y en esto que nos menciona de que, bueno, el objetivo es el desarrollo de la vocación de servicio, para que se pueda cumplir ese objetivo, ¿cuál es el contenido temático de esta materia? ¿Cuáles son como las lecciones que uno podría encontrar dentro de vocación y ministerio? Ah, ok, muy bien, sí. Precisamente el módulo que nosotros estamos compartiendo a través de esta materia está compuesto por 8 unidades. Y esas 8 unidades pues tienen un diseño específico para cada, digamos, para cada etapa de formación. Lo primero que encontramos es, la primera unidad nos habla del servicio a Dios en la Biblia, y ese servicio a Dios en la Biblia pues está orientado a dejar, digamos, el precedente, establecer un marco, no solamente histórico, sino conceptual de por qué es importante el servicio a Dios en la Biblia. La segunda unidad nos habla de la forma de servirle a Dios. Ya viene entonces la parte actitudinal, que tiene mucho que ver con el componente personal, el carácter, la personalidad del servidor. La tercera unidad tiene que ver con el concepto de cómo llegar a ser un verdadero servidor desde el punto de vista de la humildad, que resalta mucho la Biblia. El componente del servicio a Dios no es para nosotros ser mayordomos o señores, sino que somos simplemente servidores. Esa unidad da respuesta a lo que es un verdadero servicio desde el punto de vista cristiano, como lo enseña el Señor Jesucristo. La cuarta unidad nos habla entonces de la exploración interna, de encontrar el deseo de servir a Dios, ¿sí? Que también es muy importante lo que llamamos la parte vocacional. La parte vocacional. Esa parte vocacional nos ayuda a nosotros a interiorizarnos, a encontrarnos con el deseo, con la disposición, con la voluntad personal de querer servirle a Dios. La quinta unidad nos hace referencia a lo que significa ser un verdadero servidor desde el punto de vista de la sujeción, desde el punto de vista de la consagración, desde el punto de vista del ejercicio mismo del servicio. Y la sexta unidad, que es la preferida desde mi punto de vista personal, es una unidad muy rica, es la unidad que nos habla de los dones ministeriales. Y allí pues hacemos una descripción detallada de cada uno de estos desde el punto de vista doctrinal y la importancia de saberlos ejercer en el ámbito del servicio a Dios. Muy interesante esta unidad, me parece fenomenal, porque es la que redondea finalmente, dijéramos, el contenido de la unidad y enfoca al estudiante directamente a lo que nosotros pudiéramos llamar el llamamiento al servicio a Dios. La séptima unidad nos habla del papel del practicante, es decir, el rol, su función dentro del servicio a Dios en la iglesia, los componentes, dijéramos, personales, los aspectos que se deben tener en cuenta para prestar un adecuado servicio a Dios desde el punto de vista del servidor de la iglesia local. Y el último, la última parte, la última unidad del módulo es ya algo que tiene que ver con las guías de práctica, los formatos, que para este caso nuestro, hermanos queridos, pues no aplica porque en la modalidad virtual no hay el espacio
y el tiempo suficiente para realizar la práctica, pero se deja allí como insumo para que los estudiantes puedan tener, digamos, una referencia de qué o en qué consiste la práctica como tal de la materia. Ese es el contenido, en resumen, hermanos, del módulo, de la materia de vocación y ministerio. Un módulo muy bonito, un módulo muy especial, un módulo que nos permite, en mi caso personal, la experiencia que he tenido ya con varios grupos, es que podemos interactuar desde la praxis, es decir, desde la experiencia propia, podemos nosotros aportar elementos muy importantes que enriquecen no solamente el conocimiento, sino el interés, despertar la vocación, el deseo de querer nosotros entonces participar de este hermoso proyecto que es construir e impartir el conocimiento que Dios nos ha dado a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino a todos aquellos que requieren de nosotros una participación. Eso sería. Gracias, hermano Albeiro. Creo que esta temática que nos está exponiendo y que nos menciona que se desarrolla en ocho lecciones, por decirlo de alguna manera, está muy relacionado con el tema que hoy vamos a ver del capítulo 2 del libro. La siguiente pregunta, hermano Albeiro, es algo que de pronto a algunos nos asusta y es como, bueno, son 8 módulos, son 8 lecciones que vamos a ver a lo largo de esta clase de vocación y ministerio. Pero bueno, ¿cómo después de escuchar al hermano, después de que nos expone como cada una de estas lecciones, cómo evalúa su merced el conocimiento o cómo en esta materia, mejor dicho, está planteada esa evaluación? Muy bien, claro que sí, hermana. La evaluación del conocimiento, bueno, es algo que nosotros, yo dijera, lo hacemos de manera muy, muy diligente para valorar el conocimiento de los estudiantes, pero no es algo concluyente en mi caso personal para definir que un estudiante sí o sí asimiló el contenido de la materia. No obstante, como tenemos que cumplir algunas normas y exigencias de la institución, pues obviamente tenemos que presentar unos números para poder estadísticamente poder entonces clasificar el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, el sistema de calificación en el Instituto Bíblico es discrecional de cada docente. En mi caso personal, yo adopto el sistema de calificar el conocimiento o evaluar el conocimiento del estudiante a partir de 2 exámenes escritos, donde por cada unidad yo elaboro una o dos preguntas y estas se convierten en una serie de 10 preguntas que finalmente permiten de 1 a 5 medir el conocimiento adquirido, donde yo personalmente insisto mucho y creo que la hermana Liliana tuvo la experiencia conmigo. No me interesa tanto el número, sino que lo que me interesa es la capacidad de sustentación, la capacidad de argumentación, es decir, el manejo del tema, el dominio de la información es la que a nosotros, o en mi caso personal como docente, más me interesa porque eso me demostraría entonces que el estudiante tiene, eh, primeramente recibió, digamos, la información, el contenido del módulo y también no solamente eso se apropió, sino que amplió su conocimiento y tiene un dominio, dijéramos, muy, muy sustentable de ese conocimiento que puede, con la ayuda de Dios, llevarlo a una buena práctica en el servicio. Entonces, en resumen, hermana, esa evaluación de conocimiento se hace a través de una evaluación escrita. Esa evaluación escrita entonces se hace inicialmente por las primeras 4 unidades y luego se hace otra por las restantes 4 unidades, es decir, un 50% para la primera, un 50% para la segunda, y eso nos daría entonces un promedio de una nota que ya puede finalmente uno como docente determinar si el estudiante sí o sí adquirió el conocimiento y logró los objetivos propuestos. De acuerdo. Y también en esta misma medida, hermano Albeiro,
también del tema de la evaluación de estas 8 unidades que contiene vocación y ministerio. ¿Se necesitan de pronto unos conocimientos previos para cursar esta materia? En la práctica realmente no, hermana Carol, porque aquí lo que se requiere es disposición, lo que se requiere es deseo de servicio, interés y realmente pues conocimiento previo para desarrollar una vocación o para desarrollar un ministerio. En este caso, desde el punto de vista académico, lo que se requiere del estudiante es el deseo de aprender, el deseo de aprender. Y si ya tiene un conocimiento previo, porque algunos traen una experiencia de servicio, lo que se requiere entonces ya no es disposición de aprender. Esto va a sonar un poquito contradictorio. No se requiere aprender, sino desaprender, porque la idea es que a través del desarrollo de este módulo el estudiante vaya encontrando sus fortalezas, sus debilidades, y si en algún punto en particular encuentra que algo no encaja con lo que el módulo nos plantea, entonces hay que, digamos, desmontar eso que tenemos allí ya estructurado y apropiarnos y adaptarnos a la propuesta que nos hace la materia. Entonces, básicamente lo que se requiere en estos casos es deseo de aprender, deseo de servirle al Señor. Ese sería básicamente el elemento más importante. Deseo de aprender, muy bien. Y también el tema del desaprender, que a veces como que nos rehusamos a hacerlo, ¿no? Pero es muy Así es. importante como cristianos que tengamos esa disposición para que lo que no necesitamos lo saquemos y lo que realmente sí nos instruye y que viene del Señor, pues lo guardemos en nuestra vida. Muy, muy bonito todo lo que nos ha mencionado hermano Albeiro respecto a estas 8 unidades que le permiten a cada uno de nosotros como cristianos desarrollarnos en eso que es tan importante como es el servicio al Señor. Queremos ya finalizar, hermano Albeiro, con de pronto reuniendo dos preguntas y es respecto a, dentro de su experiencia como docente de esta materia, que nos mencione cómo percibe usted digamos, la importancia, que creo que ya para muchos ha sido clara, la importancia de ver esta materia, pero que de pronto nos recalque, nos recuerde em, por qué es muy importante ver esta materia de vocación y ministerio. Muy importante esa pregunta porque hace referencia no solamente a la experiencia personal, sino también a lo que uno identifica desde este ámbito académico eh, concerniente a la necesidad que hay en todos aquellos que estamos en este asunto de servirle a Dios. Experiencias muchas, la mayoría, yo diría que el 100%, sin exagerar, han sido positivas. Positivas en el sentido de que hemos logrado encontrar que a través de una materia que está dentro de un pensum académico de una institución de formación teológica, hemos encontrado de que hay personas detrás de estos dispositivos que están requiriendo en algún momento una administración especial, donde precisamente no se trata solamente de impartir un conocimiento para rellenar de pronto un requisito, sino que lo que encontramos en algunas ocasiones es que esa persona necesita orientación, necesita oración, necesita definitivamente una administración especial. He encontrado personas con las que verdaderamente he tenido una conexión, hemos hecho un clic y hemos visto que a través de esta materia las personas encuentran que tienen un potencial y la mayoría de los que he podido, por la gracia de Dios, digamos, compartir y orientarlos a través de esta materia, encuentro en ellos un deseo muy ferviente. Yo sí algo, y aprovechando que tenemos aquí a nuestro directivo, que de paso le saludo, hermano Luis Alberto, decirles que uno se siente muy satisfecho, hermanos queridos, de ser parte de esta estructura eclesiástica llamada Iglesia Pentecostal.
¿Por qué razón? Porque es que nos damos cuenta de que el crecimiento de la iglesia es exponencial, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Es decir, es una organización del nombre que se expande a lo largo y a lo ancho en el territorio nacional, pero cuando vamos a mirar ese crecimiento, miramos la base y nos damos cuenta de que tenemos un semillero de servidores ferviente, creciente, de permanente y constante dinámica de formación, que están interesados cada día en aprender y también en implementar nuevas formas de servirle más eficientemente a Dios y a la iglesia. En ese sentido, quiero decir de que tenemos una base extraordinaria de hermanos dispuestos a servirle a Dios con todos los conocimientos y herramientas digitales que tenemos a disposición. Y todo eso me ha llevado a mí a tener experiencias extraordinarias también de aprendizaje personal, porque no solamente aquí se imparte lo que uno conoce, sino que uno también aprende de aquellos que tienen otro nivel de conocimiento en otras áreas. Entonces, en ese sentido, yo diría de que esta experiencia es muy enriquecedora, es un proceso de retroalimentación que le ayuda a uno a crecer cada día más, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino también en la práctica del servicio como tal. Eh, También encuentro que hay una necesidad, y esto ya pues es de otro orden, no es decisión nuestra, pero sería muy, muy especial que más adelante esta materia de vocación y ministerio en particular fuera impartida a todos nuestros creyentes y especialmente a aquellos que tienen un grado de responsabilidad en el servicio a Dios o los que son aspirantes al servicio a Dios. Yo pensaría, hermano Luis Alberto, que de pronto nosotros como pastores pudiéramos tener en cuenta de que cada pastor en cada congregación local impartiera mínimamente esta materia a sus servidores en una escuela de liderazgo, en una escuela de discipulado, porque de verdad no solamente direcciona en cuanto a la vocación, sino que también estructura en cuanto al servicio, da herramientas y permite que el aspirante o el que está ejerciendo el servicio se pueda centrar realmente en unas bases bíblicas y doctrinales que le van a permitir desarrollar mejor sus competencias a la luz de la palabra, pero también dijéramos, con una destreza adicional en cuanto a nuevas competencias y conocimientos que son importantes. Entonces, experiencias muchas, mis hermanos, agradables todas, y la mayoría viendo yo siempre la necesidad de ahondar en muchas cosas que se convierten también más adelante en potenciales herramientas de mejor servicio a Dios. Y creo que la mayoría de los estudiantes que han estado pasando por estos procesos de formación, la mayoría de ellos son personas que Dios va a usar y que está usando, de hecho, en este momento de forma extraordinaria, porque son personas con muchas capacidades. Veo mucho servidor con capacidades no solamente intelectuales, sino también personales, disposición, y esto verdaderamente es una bendición para la iglesia. Así que mi experiencia ha sido maravillosa, me siento feliz y me siento privilegiado de poder hacer parte de este proceso. Amén. Muchas gracias, hermano Albeiro, por toda esta exposición que nos ha hecho de esta materia, que es muy, muy importante, no solamente, como su merced lo mencionaba, para de pronto eh, los que ya se ha estudiado el Instituto Bíblico, sino para en realidad toda la congregación. Em, y le agradecemos mucho por su participación en esta sesión. Esperamos que los hermanos que de pronto hayan escuchado, lo vayan a escuchar también, se animen a hacer este estudio tan bonito que nos ayuda, que nos desarrolla para servirle mejor a nuestro Dios. Así es. Entonces, hermano Albeiro, muchas gracias. Le mandamos muchos saludos por allá a la congregación de Nueva Delhi. Amén. Y lo invitamos también si tiene de pronto este tiempito para que se quede con nosotros. Con mucho Realmente gusto. lo vemos muy conectado lo que acabamos de hablar con lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, cordialmente invitado para que nos continúe acompañando si tiene de pronto ese espacio.
Muchas esta gracias, hermana oportunidad. Carol, hermana Liliana y todos los integrantes de este equipo de trabajo tan bonito. Felicitarlos en el nombre del Señor, agradecerles por la oportunidad y los dejo en la grata compañía de nuestro directivo, hermano Luis Alberto, que es una persona también muy especial, a quien saludo y le mando un abrazo muy afectuoso. Dios me los bendiga, ha sido una bendición estar con ustedes. Amén. Gracias, hermano Amén. Albeiro. Muchísimas gracias por estar. Dicen porque las personas opinan y los hermanos dicen, la hermana Gloria le manda a decir. Qué buen tema para ser tratado y expuesto a todos los servidores al Señor Jesús en la central. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso y el hermano se parece a mí cuando está al frente de los directivos, sube el pedido directamente, aprovecho la oportunidad. Así que bueno, en esta mañana damos un saludo muy especial a nuestro presbítero del Distrito 2, nuestro hermano Luis Alberto Marín. Muchas gracias por estar, por aceptar la invitación. De verdad que estamos muy contentos de tenerlo aquí porque como dice Caro, también, al igual que el hermano Albeiro expuso su materia, el objetivo de este espacio es recordarle a todos los hermanos que nos van a ver, que nos están viendo, que nos están escuchando y nos escucharán, que el Instituto Bíblico Pentecostal del Distrito 2 abre sus puertas el próximo 15 de julio. Inscríbase, anótese, estudie, prepárese para ser un buen y mejor servidor, porque de hecho esta materia está dentro del pensum también del IBP. Así que es la oportunidad para que nosotros crezcamos, tanto espiritual como cognitivamente. Y como a nosotros nos gusta leer mucho, porque eso es un club de lectura, y estamos en el libro Hacia la Excelencia, precisamente escrito por el Comité de Conquistadores Pentecostales de 2003, empezamos hoy con el capítulo número 2. Este capítulo tenía 3 apartados para los lectores. Vamos a hacer la evaluación, no mentiras. Es la vida cristiana, el joven cristiano y el servicio a Dios y un liderazgo con propósito. Entonces, este capítulo, el hermano muy querido para nosotros, el hermano Luis Alberto, en estos días le escuché una disertación muy hermosa que yo dije, lo tenemos que escuchar, lo tenemos que grabar y lo tenemos que difundir, porque realmente es una enseñanza muy bonita acerca de alcanzando mi potencial, desarrollo de mis aptitudes y capacidades en Dios. Así que mi hermano, le dejamos el micrófono para que nos extienda su saludo. Luego de su intervención, no importa, hermano, demórese 2 horas, no importa, mentiras. El tiempo que su merced considere prudente y luego le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, permítanme saludarlos a todos en el nombre de Jesucristo. Albeiro, me siento apoyado aquí contigo, aquí a mi lado. Gracias a Dios. Albeiro, ¿cómo estás, Albeiro? Qué bendición, Bien, qué mi bendición. hermano Luis Alberto, muchas gracias. Dios le bendiga. Muy bien. Lilianita, gracias por esta iniciativa junto con Carol, creo que por allí otros más. Y bueno, a todos ustedes les extiendo mi saludo cordial, cariñoso en esta hora. Bueno, ya dice que nos podemos demorar hasta que querramos, pero tenemos 2 limitantes. Una, el almuerzo, a menos que ya esté Didi por aquí llegando a mi casa, ¿sí? Y la otra, no, mentiras. Y la otra, eh, el partido de la selección Colombia a las 5 de la tarde. Entonces, podríamos de pronto hasta las 4:55 por ahí más o menos. Oh, mentiras. Estoy rompiendo el hielo. Qué bueno, mis hermanos, poderles saludar, de verdad. Y bueno, ¿entro en materia o cómo es esto aquí? Sí, pastor, de una vez. De una vez, Sin mente como los penales, sin mente. bueno, bueno, vamos a hacer unos goles aquí bien interesantes. Muy bien. No, entender que estamos varios de ustedes aplicando un poquitico esto. Varios de ustedes están a punto de comenzar el mejor partido de sus vidas, ¿verdad? La vida es algo parecido. Tenemos un adversario, tenemos una estrategia, tenemos un objetivo, tenemos un entrenador también, el mejor del mundo, que nos da indicaciones, que nos ubica de acuerdo al propósito, todo. Y vamos entre todos a hacerle unos buenos goles al enemigo para ganar. ¿Qué tal? Empezamos bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, listo, mis hermanos. Hablando del capítulo 3, del capítulo 2, perdón, del libro Un liderazgo con excelencia, pues hay muchas cosas interesantes por decir. Me imagino que todos lo leyeron. Hay una parte doctrinal, dos partes prácticas interesantes, una técnica interesantes, muy fácil de entender. La primera parte del hermano Álvaro, como siempre, muy doctrinal. Sin embargo, vamos a comentar y viene de la mano, como lo dijo Carol, viene de la mano con la exposición del docente del Instituto Albeiro. Va muy de la mano o creo que sincronizan muy bien. Bueno, primero decirles lo siguiente. Hay varias necesidades muy íntimas, muy profundas, muy del ser de toda persona. Hay tres. Hay otras más, pero quiero destacar tres. Una primera necesidad que nosotros todos como seres humanos, nosotros tenemos es la necesidad de sentirnos amados, una necesidad de amor, ¿verdad? Creo que hay personas que cuando no sienten que su necesidad por infancia, por lo que hayan vivido, lo que sea, no ha sido satisfecha, cubierta, hay una patología en el ser. Algunos por abandono, por abuso, por violencia, por lo que haya sido, tienen unas heridas, unas rayas, unos traumas tan grandes que, bueno, eso ocasiona una distorsión total de lo que es el concepto de vida y lo demás. Pero la demora es que se encuentren, por ejemplo, con el Señor y con el amor de Él y su vida, por eso es tan transformadora. En el aspecto, en el momento en el que están, varios de ustedes saben que cuando encuentra uno el amor, por ejemplo, de una persona, pasa del amor de mamá, del amor de papá y pasa a una persona, pero en la esencia de lo que es el amor, no vamos a hablar hoy del amor, pero en esencia de lo que es el amor, ese amor ayuda a desarrollarse. Y de eso sí vamos a hablar ahora en un momento, el desarrollo. No vamos a hablar del amor porque es un tema profundo pero necesario para ver el amor desde la perspectiva bíblica. Hoy en día ese concepto de amor está muy manoseado, muy contaminado, muy distorsionado, aún en ámbitos cristianos. Yo permanentemente doy charlas para la familia y de pareja sobre todo, y hay una distorsión muy grande aún en los hermanos de la iglesia del concepto de amor. Entonces esa es una primera necesidad. Una segunda necesidad es la necesidad, necesitamos sentirnos protegidos, una necesidad de protección. El ser humano nace de seguridad, de seguridad. El ser humano nace 100% dependiente, no así los animales. El ser humano nace 100% dependiente. Si no hay alguien que atienda al bebé, se muere, ¿cierto? Porque necesita protección, es una necesidad todo el tiempo. También esa necesidad la suple el Señor, por supuesto. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, mi ayuda, ¿de dónde viene? Del Señor, ¿cierto? Bueno, de eso tampoco vamos a hablar, solo estoy mencionando. Pero viene una tercera necesidad por allá profunda, que es la necesidad de propósito. Y eso sí tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. O sea, ¿yo para qué existo? ¿Qué propósito tengo yo en la vida? Todos necesitamos eso. Cuando una persona no encuentra su propósito, que dicha sea de paso que son muchas las personas, no le encuentran mucho sentido a su vida. No encuentran mucho sentido a su vida. Y es ahí donde uno lidia, una persona lidia mucho con esa necesidad. ¿Yo para qué existo? Mire, tristemente me encontré, estamos aconsejando, acompañando a un muchacho de 26 años. Uno diría, tiene
todo para ser feliz. Su papá es dueño de una fábrica, pero inmensa, inmensa, por aquí cerquita. Ha viajado al exterior, es graduado de la universidad, bueno, todo, tiene el papá, tiene la mamá, todo, todo, pero está sin propósito. Es decir, dice, yo a qué, me dijo así palabras textuales, Dios se equivocó conmigo. No entiendo por qué me creó. Es una equivocación. ¿Y cómo creer o seguir a un Dios que se equivoca? Así es el planteamiento de este muchacho. O sea, anda buscando un propósito, ¿cierto? Entonces son tres cosas importantes. Yo, desde lo, bueno, desde la construcción doctrinal que yo he venido teniendo, ya no diría, y no quiero decir que sea un error, pero ya decir, vamos a estudiar proyecto de vida. Bueno, yo diría más bien, poniéndolo en términos bíblicos, no es tanto proyecto, porque el proyecto de vida es mi construcción, es lo que a mí yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero y construye tu proyecto. Más bien entendido que es cuál es mi propósito de vida. Entonces aquí es donde Liliana pues escucha algo de lo que hoy les voy a compartir. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué? Porque reitero, por ejemplo, este muchacho que les digo es profesional, tiene dinero, acabó de llegar de Alemania, todo, y pueda que su proyecto ahí esté, porque el papá angustiado, porque el muchacho está esto de quitarse la vida. El papá preocupado y la mamá preocupados por él, acuden a buscar ayuda. El Señor es enemigo del Evangelio, pero me llamó, me pidió auxilio, me pidió ayuda. Y él me decía, ¿a quién más le voy a dejar yo esta empresa sino a mi hijo? ¿A quién más? O sea, pareciera que tiene su proyecto, ¿verdad? Estudió todo, pero no se encuentra, no encuentra. Entonces, más es como encontrar un propósito, un propósito. El propósito por el cual Dios me creó. Dios no deja nada al azar y sin un propósito. Todo en Dios tiene un propósito. Aún haberte creado a ti, haberme creado a mí. Y yo digo, pueda que para tu papá o para tu mamá, nosotros o tú fuiste un accidente. No, yo no pensaba, no tenía planeado. No, yo soy fruto de una noche de tragos de mis papás. No, yo no. Yo soy un fruto de una infidelidad de no sé quién. Bueno, lo que sea. Pueda eso en el plano de lo humano, ¿verdad? No obstante, entenderlo que nosotros somos criaturas especiales creadas por Dios. Y fuimos creados por Dios para un propósito. Lo interesante, o más bien, sí, lo interesante, yo diría lo interesante de esto, y de eso se trataría, yo pienso, la vida y parte de lo que es la vocación y parte de lo que también es el ejercicio, la vida, todo, debería estar enmarcada en descubrir y preguntarle al creador cuál es mi propósito. Mire que esa pregunta es existencial, es profunda. Esa pregunta es muy profunda. ¿Cuál es mi propósito? Ahora, la tragedia de muchos es que ni siquiera se han planteado esa pregunta. En el libro, en la tercera sesión del libro, el hermano Restrepo planteaba en un momento que se subió a un taxi, ¿para dónde vamos, señor? Y lleve para donde sea, pero lleve. En la tercera sesión del libro estaba esa anotación del escritor, el hermano Restrepo, Yair.
¿verdad? Y ahí sí hay mucha gente, demasiada gente, demasiada. Por eso la vida se convierte para muchos en algo sin sentido, sin significado, en una supervivencia. Usted sabe qué es una supervivencia. Si quiere saber qué es una supervivencia, pregúntele a los animalitos. Ellos no viven, ellos superviven. Entonces, tienen hambre, cazan. Tienen frío, se apachurran, se juntan. Tienen sueño, se van a la cueva. Entran en calor, se aparean. Y ya, eso es supervivencia. Y lamentablemente hay mucha gente que no vive, supervive. ¿Usted por qué trabaja acá? ¿Porque en dónde más? ¿Usted por qué está estudiando esto? Porque fue el cupo que me dieron. ¿Usted por qué se casó con él? Tocó. Usted, pues más trágico todavía, ¿no? ¿Por qué tocó casarse con él? Sí, y no nos riamos porque así hay mucha gente. Entonces eso empieza a explicar el por qué esas personas no se sienten, porque están de verdad, están en el lugar equivocado, ¿verdad? Entonces yo pienso que una de las oraciones y de las tareas primarias, y más en la época juvenil, yo veo aquí las poquitas caras que veo, porque otros están tras el velo oscuro, pero a unas caritas que veo las veo muy jóvenes, ¿sí? Veo unas caras muy jóvenes, aún la de Albeiro se ve joven, se ve, solo se ve. Solo se ve joven. Pero muy bien. Entonces, aún sería una tarea primaria muy importante en oración, en meditación, en soledad con Dios, preguntar, Dios, ¿cuál es mi propósito? Porque cuando una persona descubre su propósito, número uno, cada día es apasionante vivir. Es apasionante vivir cada día, cada mañana, cada lunes. Y no, ay, porque creo que eso lo vemos frecuentemente. Ay, otra vez tener que ir a la universidad, ay, o tener que ir a la oficina, ay, no. ¿Cierto? Ay, qué aburrimiento. Y eso es la mayoría de la gente. ¿Sí? Es la mayoría. Ay, se acabaron las vacaciones, enero otra vez. Ay, no, tener que volver. Ay, qué harto. Y tan aburridor que es tener que hacer lo que uno no quiere hacer. Pero cuando se descubre el propósito de vida para el cual usted y yo fuimos creados, de verdad que cada día es apasionante. Ese es un secreto que les estamos dando aquí a la luz de la palabra. Es más, cuando yo descubro mi propósito de vida, eso empieza a atravesarte en todas las decisiones de tu vida. Aún, y perdóname, me meto aquí solo por mencionarlo, hasta uno ve un muchacho, en el caso de las chicas, ¡ay, tan simpático, tan chulo! ¡Ay, esos ojos! ¡Ay, cómo habla! ¡Ay, ese copetico, ese crespito, esa cuestión, esa no sé qué! ¡Ay! Y puede ser el churrísimo del semestre, del barrio, aún de la congregación. Pero cuando yo tengo claro mi propósito de vida, aún, escúchame muy bien, aún eso me abre o me cierra el panorama para la escogencia de ese churrísimo o para desecharlo.
hasta aquí, ¿cómo vamos? Porque yo no quiero convertir esto en una conferencia. A ver, comenten. Cierro mi micrófono. No, pastor, siga. Está como cuando dicen, predíquelo, predíquelo. No, pastor, súper bien. Por favor, no se limite. Si alguna tiene alguna pregunta, alguna opinión, calla ahora, como dice, o habla ahora o calle para siempre. Mis hermanos, Señor les bendiga. Amén. Yo me atreví a hablar, bueno, por aquí se me quedó por aquí quietico, para no dañarles. Aquí, que se ve más clarito. Y hermano, es que me dejó pensando todo eso porque pues yo estoy con algunos hermanos, por la gracia del Señor, compartiendo ahí en la sexta con 30, todo lo que es de la 13 por la carrera 33 hasta la sexta al habitante de calle. Y bueno, me he encontrado con muchas cosas, eh, hermanos caídos, personas que tienen un conocimiento de la palabra, que a veces le enseñan cosas a uno que aprende las piedras hablando. Y le hago la pregunta al pastor, ¿cómo llevar a esa persona de cero? Porque tienen el conocimiento, tiene eso, incluso anoche uno me decía, mire, siento ya el amor de Dios aquí en la calle que cuando estaba en la iglesia. Así, uno llega y los saluda a ellos y los saludan de una manera tan sincera y de verdad que yo lo meditaba y le decía a los hermanos que a veces en la iglesia no lo ve. Pasan los hermanos, las hermanas indiferentes y llega uno de estos muchachos y le estrechan un saludo, lo abrazan a uno, ¿sí? Y ellos se visten, se bañan, sí, pero están inhabitantes de calle. ¿Cómo hacer para que empezar desde cero, porque empezar con ellos de cero, porque tienen una serie de conocimientos? Eh, Había un psicólogo en la ahí, anoche. ¿Cómo llevarlo de ese cero a que realmente tenga un propósito de ellos? Y no martillarle más el dolor del que ya tienen y más angustiados de lo que ya viven angustiados, porque pues ellos consumen droga, uno les está predicando y ellos están prendiendo su pipa o están tomando algo y resulta que es alcohol etílico disuelto con frutillo. Entonces, ¿cómo empezar a tocarle esa puerta a ellos? Nosotros los llevábamos, les saludamos, nos reímos con ellos, le damos un cafecito, un pan, le compartimos la palabra. Y anoche me vine con eso y bueno, gracias al Señor que me pude hoy contactar porque ¿cómo hacerles para que ellos vean ese propósito que tienen en Dios y no lo que les quiera brindar la sociedad? Porque uno de ellos anoche me decía, pero es que ¿dónde está el gobierno que nos tiene aquí aislados? ¿Sí? Porque sienten el rechazo de la familia, de la parte de la calle, del habitante, del mismo habitante, de la sociedad en sí en general. Entonces, ¿cómo llegarle a esa persona que está a cero? Porque el muchacho que se me comentaba ahorita, pues él te podrá tener todo eso, pero pues por dentro es un vagabundo, perdiendo sabiendo la palabra en sí, no para ofensa, sino que vaga, divaga, y se salen a caminar y no saben qué hacer. Ok. Hermano Diego, gracias por su pregunta. Voy a tratar de ser, o voy a resumirlo en lo siguiente. Cuando uno ve, por ejemplo, ese tipo de población que trabaja el hermano Diego, que veo que tiene eso en el corazón ese hombre, que trabaja ya en la sexta con 30, ya le he escuchado algunas veces ese trabajo tan bonito que realiza. Usted ve, y uno que ve ahí, ¿cuál es el inventario que uno puede sacar ahí o la conclusión de lo que uno puede sacar ahí? Un propósito.
Entonces, una de las primeras cosas, por supuesto, digo que será un proceso, pero una de las primeras cosas es lo que les hablé al comienzo. Ellos tienen que empezar a sentir el amor de Dios. En este momento, el amor de Dios, porque es que encontrando la cobertura de ese amor de Dios en sus vidas, empiezan a redescubrir, a replantear, a querer una nueva vida. Por eso, el amor, la seguridad y propósito. Amor, seguridad, propósito. ¿Mm? Que son necesidades internas profundas, profundas. Un habitante de calle que el papá lo abandonó y que la mamá murió. Un habitante de calle que solo recibió maltrato, porque son víctimas, ellos son víctimas, ¿sí? Que no tiene un concepto de amor en absoluto. Un habitante de calle le hablaron una vez, mira Diego, una vez le hablaron a un habitante de calle, te quiero presentar a Dios como tu padre. Y él dijo, no me interesa, porque tenía un concepto de paternidad terrible, distorsión, no me interesa, no me interesa. Hábleme de algo mejor, no me interesa. Porque ese concepto de paternidad la tenía tan distorsionada por las experiencias que vivió con su padre biológico y con su padre adoptivo después. ¿Mm? Mi esposa haciendo prácticas de la universidad con habitantes de calle, niños, ¿sí? Llegó una inexperta estudiante a hacer práctica y a decir, venga para acá, pórtense bien, venga, hagamos el proceso aquí, no sé qué más, que su mamá viene a visitarlo, no quiere, entonces no lo dejo. Y de una vez saca este peladito y dice, no me hable de esa, o sea, con palabras, pero que nunca se le dicen a una mamá, pero imagínense un niño de 9 años. Sí, y eso es lo que hay en la calle. Muchas veces por esos problemas, por esas necesidades que no se suplieron de amor. Imagínense, el primer concepto, o más bien disfrute de amor, debería ser en casa, y ellos no lo sufrieron. Imagínense que un adolescente que se desapruebe, por eso les da tan duro a un adolescente la desaprobación, que están en el concepto de su autoestima, de lo demás, y si vienen a desaprobarlos. Entonces, imagínense a alguien que ha sido abandonado todo el tiempo, que ha sido rechazado, que ha sido de todo, pues imagínense esas patologías que tienen, que terminan en calle algunos, como los que usted trabaja, Diego. Entonces, ¿cómo reiniciar? ¿Cómo empezar de ceros? Pues toca, hermano, de verdad, de verdad, de verdad, un trabajo doctrinal. Dese cuenta que el hermano Álvaro Torres, ahí en su sesión del libro, en la parte que le corresponde, habló de cómo se da todo esto: oyendo, entendiendo, y eso está ahí en el módulo. O sea, siempre el proceso de cero comienza con presentarles, y coincide con lo que dije al comenzar, todas esas tres: propósito, amor y protección. Dios las da, Dios las da. Por supuesto que eso tiene que ir acompañado, eso es en lo espiritual, pero tiene que ir acompañado de un plan. Y Diego, bueno, ya para no desviarnos, para entrar en procesos de incorporación y todo lo demás, de rehabilitación, pues de eso no es el objetivo de esta charla, pero entiendo tu inquietud porque es tu trabajo, y quieres, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y de pronto podríamos redirigirte a alguien que hace ese trabajo, y que cómo puedes llegar a hacerlo acompañado para que no fracases. Tenemos todos unos departamentos, y uno de ellos es ese, que podrían brindar orientaciones prácticas de cómo llegar a hacerlo. Pero desde el libro, desde la lectura, desde el propósito, desde todo esto que estamos leyendo y nos ocupa, pues lo dice la dinámica del proyecto, la página 38: oyendo, entendiendo y practicando. Entonces hay que predicarles, hay que hacerles entender y hay que llevarlos a la práctica. ¿Sí? Por supuesto que no es fácil, es una población especial que necesitamos de hacer unas alianzas para que no fracasen los proyectos. A veces uno se mete de alma, vida y sombrero, pero el proyecto fracasa. Hay una manera
distinta. No sé si en el desarrollo de lo que vayamos viendo te surjan algunas inquietudes y puede ser que al final demos esa oportunidad para abrirlo. Cuando yo hablo también, hermano y Dieguito, pues me disculpas para no desviar como el- pero cuando yo hablo de que participe, lo que sea, a la luz de la charlita, a veces las respuestas no es tanto preguntas, porque a veces las respuestas vienen adelante, ¿no? Pero sí una participación, una reflexión. Pastor, John R. Pastor, sabe Dime. justamente cuando usted estaba hablando, a mí se vino a la mente que lo importante que es un asesorarse en esos proyectos. Y bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de conocer un centro que la iglesia tiene de esa población y uno se da cuenta que se necesita la orientación y por eso hay una escuela de liderazgo específicamente para los directores de cada centro y que sería muy oportuno que el hermano Diego se pusiera en contacto, porque realmente uno entiende que en esos procesos que son como cuando hablábamos del duelo, que tenemos ideas de que el duelo es con pasos y etapas de ya pasamos la negación, ahora pasamos al reconocimiento y no, las hermanas nos enseñaron que el duelo es un ciclo, no es una etapa específica así de paso a paso, sino que se pueden devolver. Así que, hermano Diego, eh, a ponerse, digamos, en contacto con ellos les sería de mucha utilidad también para fortalecerse usted espiritualmente y en fe y en esperanza, porque a veces uno no ve los resultados y puede desmayar. Entonces, hay que buscar ¿cómo se llama? Esas redes de apoyo de personas que han logrado avanzar. Hermano John, yo no sé si usted va a hacer la pregunta de su esposa o la hago yo o su merced de una vez ya que alzó la mano. Esta es mía. Bueno, es más como un comentario para que el hermano Luis, por favor, me ayude a validar o a corregirlo. Y es que pues he tenido la oportunidad de ayudar un poquito en el trabajo fuerte que se ha estado desarrollando Dieguito y otros hermanos con esta población. Y hay un aspecto que yo más o menos he concluido o he analizado, y es que yo creo que hay una prevalencia fuerte, por lo menos en las personas con las que he tenido algo de contacto, de como de falencias para adaptarse a las condiciones de la vida, a las condiciones cambiantes de la vida, ¿sí? Como que necesitan, como que algo, bien sea por las distintas circunstancias por las que han tenido que pasar, no les permitió desarrollar, bien sea la paciencia para asumir ciertas cosas, bien sea como el empuje para asumir otras, ¿cierto? Bien sea como la estrategia para manejar circunstancias de una o de otra índole, ¿sí? Y me parece que, digamos, son aspectos que en lo personal creo que son importantes para uno, digamos, ir caminando la vida, pues primeramente de la mano del Señor, pero digamos equipado con herramientas con las cuales uno pueda pues echar mano en cada momento. Y a mí me parece que también es muy importante, o digamos otro aspecto que es donde creo que puede entrar de una manera muy fuerte, ya digamos, el enseñarles lo que se les pueda compartir de la palabra y demás, y es lo relativo a que Dios es el que nos da sabiduría para saber qué usar en qué momento, ¿sí? Que sea Él el que nos guíe y nos diga, no, mira, ante esta circunstancia, usa esto, úsalo de esta manera, hazlo así o hazlo así. Hermanito Luis, ayúdeme, por favor, bien sea a validar, bien sea a corregir. Sí, indiscutiblemente que la sabiduría, y es con sabiduría que se libran, se ganan las batallas, cualquiera que ella sea, llámese en el ámbito familiar, en el ámbito del servicio. Por ejemplo, Diego, yo veo a Diego ahí no sé cómo se lanza, es un sentir, porque es que el llamado de Dios o el ministerio, como lo explicaba hermano Albeiro en eso de vocación y ministerio, el ministerio se da y un componente interesante o importante dentro de la labor ministerial, cualquiera que ella sea, es un llamado que Dios le extiende. A veces pensamos que el ministerio es lo que yo hago por la causa de Dios y no es así. El ministerio es lo que Dios hace a través mío.
soy un canal. Y entonces, indudablemente que dentro de lo espiritual, dentro del ministerio, reitero, cualquiera de ellos, se requiere de la sabiduría de Dios, arrojar, que Él arroja luz a nuestro entendimiento. Señor, aquí yo no sé por dónde. Yo tuve la oportunidad de instalar el pastor, que eso fue pues, noticia nacional porque fue fue el, ¿cómo se llama? Bueno, el proyecto inicial, el plan piloto de lo que era un pastor dentro de una unidad militar. Lo posesioné en Tolemaida, lo dejé allí, y contento, había buen ambiente, transmisión nacional, misiones nacionales, eso se le dio de todo, ¿verdad? Pero el hermano me contaba, llegué a la semana entrante, entré a ese estamento militar tan grande y yo, ¿qué hago acá y por dónde comienzo? Y dijo, yo duré, hermano, unos 2 meses, que para mí era entrar allá, Dios mío, yo, ¿en qué me metiste? Entraba allá, caminaba, ahí sí como el del taxi, ¿para dónde lo llevo? Lleve para algún lugar, pero lléveme, ¿por dónde? ¿Qué? ¿Cómo encuentro yo? Y más pues un obrero también sin la experiencia ministerial, digamos, sí de la vida militar, pero ya como pastor, solo, sin tener, todas esas cosas llegaron a abrumarlo, a abrumarlo. No sé por dónde, no sé qué hacer, y de pronto en algún momento Diego se podrá sentir así, como sin el ánimo, como que esto no vale la pena, como que esto fracasa, y a veces empieza uno a cuestionar si ese es el llamado de Dios para mí, porque no veo resultados. Pero ahí por supuesto, hermano Johncito, la sabiduría, sabiduría. Al tiro encendiste el micrófono, ¿sí? Hermano Luis Alberto, de pronto para agregarle a la charla que estamos desarrollando, lo siguiente, primero que todo, no solamente saber definir frente a estos procesos de intervención social, entender de que no solamente hay que saber definir conceptos, sino también saber articular procesos. Y entender primeramente que nosotros somos actores sociales dentro de un entorno social bastante complejo. Y segundo, de que esa acción será efectiva si nosotros sabemos articular el concepto de servicio con el de propósito. Es decir, no hay proyecto de vida sin propósito en un cristiano. Nosotros estamos ya definidos por Dios para algo especial. Entonces, si nosotros empezamos a articular no solamente el propósito, sino también el proyecto de vida, que no, como decía el hermano Luis Alberto, no puede ser individual porque el proyecto de vida tiene que ser un proyecto integral que involucre y beneficia todo mi entorno. O en el caso personal del hermano que está trabajando con los habitantes de calle, él ha entendido de que pues su propósito en la vida es servir al Señor a través de ese proyecto. Sí es muy interesante tener en cuenta de que nosotros, ya esto es doctrinal, nosotros debemos saber definir el concepto de la palabra inteligencia. La palabra inteligencia tiene una definición muy concreta y es tener la capacidad de resolver problemas. No es tener cantidad de conocimiento, sino la capacidad de resolver problemas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como actores sociales en vocación y servicio? O en vocación y ministerio, o en proyecto de vida. Pues resolver problemas sociales a través de una comunidad llamada iglesia. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos ya doctrinalmente definido que en nuestra vida el que gobierna es Cristo, ya tenemos la mente apropiada para saber resolver conflictos sociales. En otras palabras,
llevamos la solución, porque ya nosotros hemos entendido la verdad, porque ya nosotros conocemos la respuesta a esa problemática, porque sabemos cuál es la solución a ese problema social. Entonces, todos los problemas que tienen que ver con interacción social, generalmente, como dijo el hermano Luis Alberto, es por falta de sabiduría. Las personas se echan a perder por falta de sabiduría. Y eso en psicología se define como falta de inteligencia emocional. ¿Sí? Es decir, no se adaptan a los procesos, no se adaptan a las normas, no se adaptan a la sociedad. Entonces sabemos que detrás de eso hay un componente espiritual que es Satanás, que obviamente es el que vino a robar, a matar y a destruir la sociedad. Pero hermano, nosotros la tenemos clara. Yo creería que si alguien entiende estos procesos de interacción social y de intervención social y de interacción, somos nosotros los hijos de Dios. Primeramente porque sabemos la necesidad del pecador y segundo porque tenemos la respuesta que se llama Jesucristo. Gracias, hermano Albeiro. Bueno, pienso que bueno, volviendo como al tema que nos ocupa del libro y lo que es un propósito y potencial y todo eso, pues entonces tengo que decir, porque alguien se puede estar preguntando, bueno, y háblame de ese propósito de Dios para mi vida. Háblame de eso, me sonó, me interesó. Eh, toca decir que ese propósito de Dios tiene que ver, escúchame muy bien lo que voy a decir, tiene que ver con el más allá para ejecutar en el más acá. Voy a explicarlo. Eh, Alguien dice, de pronto el propósito de vida para mí es ayudar a la gente, qué sé yo, y esa persona dice, yo tengo dinero, pues voy a comprar esa casa de aquí al frente, voy a hacer para darle comida a un restaurante comunitario, para darle comida a los habitantes de calle, por ejemplo. Ciertamente es una labor muy noble, pero eso, así tal cual lo estoy diciendo, no trasciende al más allá. Para las personas que él quiere afectar, ¿no? Porque para él sí, pero para las personas que él quiere afectar, no. Porque les da un desayuno al día siguiente hay que darles otro desayuno. O a las 2 horas tienen hambre otra vez. Ese puede ser un medio, pero no el fin. Estoy solamente dando un ejemplo, ¿sí? Es decir, mi propósito de vida o el propósito de Dios para mi vida tiene que ver con la trascendencia. ¿Cómo trasciendo yo? Entonces, alguien, y yo no sé si aquí les dejo más preguntas que respuestas, ¿sí? Pero es para ejecutar acá, en el más acá, pero con trascendencia allá. Eso, ahí es donde uno empieza, por ejemplo, a preguntarse, Dios, o sea, ¿cómo así? Porque una vida, mire, dése cuenta la bienaventuranza, bienaventurados los que duermen en el Señor, porque las obras con ellos siguen. O sea, no fenecen con la muerte. Una vida que se ocupa solo para el más acá es una vida con un propósito en párvulos, ¿sí? Manuel Beiro quiere participar. Ah, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Sí, entonces, tanto Carol como Ángela, como Diego, como Wendy, como Liliana, como todos los que están aquí, Karen, como todos los que estamos acá, entender que cuando Dios te estaba dando forma, te estaba creando, estaba pensando, y es lo lindo, esto empieza a darle a uno sentido de vida.
Dios estaba pensando en una respuesta a una necesidad y dijo, este es el propósito para esta persona. Y ya vamos a meternos un poquitico más profundo para que lo vayamos entendiendo, porque en este momento pueda que alguien, vuelvo a decirlo, tenga más preguntas que respuestas con lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Dios te está formando, cuando Dios me está formando, tenemos ejemplos bíblicos de eso, por ejemplo, Jeremías. Entonces, ¿cómo es que dice Jeremías? Se me quedó allí la Biblia, me va a tocar que me... Bueno, aquí tengo una. No, esto no es una. Antes que nacieses, te santifiqué. Jeremías, capítulo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo. Esto fue cuando Dios le da ese llamado personal. ¿Sí? Antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y antes que nacieses, ahí está el propósito para Jeremías. Te di por profeta. Antes. Se cuenta que Dios se anticipa a las cosas. Esta mañana estábamos en un devocional con un grupo de pastores del Sumapaz y les decía justo eso. Para este tiempo, o sea, dése cuenta que Dios viene trabajando antes de que tú nacieses, viene trabajando para que hoy tú estés allá en ese municipio, con ese ministerio allá, que Dios se anticipa a las necesidades como Dios que es. Igual pasa acá. Por eso es tan interesante, Carol, tan interesante que uno desde muy joven empieza a preguntarse y a orar y a descubrir cuál es mi propósito. Ahora, todo el propósito no tiene que ver con que todos sean pastores o todas sean esposas de pastor o todas sean... No estoy diciendo eso. Pero si yo soy un empresario exitoso, ¿cómo hago yo para que para que mi empresa trascienda? Los beneficiados allí llegue es un propósito a trascender, que no muera aquí en la tierra, sino que pase allá al otro lado. Entonces voy a decirlo. Bueno, por ejemplo, mi empresa, Dios me ha bendecido, me ha dado este talento, tengo esta empresa, es altamente productiva. ¿Para qué? ¿Para que cambies carro cada año? ¿Para qué? Para cambiar darle celular a cada uno de mis hijos, del último, así uno necesita. O sea, ¿para qué? Ahí es donde vienen unas preguntas interesantes. ¿Cómo hago yo que esta empresa trascienda? Ejemplo, voy a solo dar un ejemplo. Voy a financiar un proyecto misionero. Trasciende. Sí. Trasciende, no muere acá. Oiga, me perdona Lilianita, pero esto me apasiona a mí y si me tomo más del tiempo, porque Pastor, hasta no, ahora... usted acaba de decir algo que yo escuché esta mañana de una predicación del hermano Ezequiel que nunca lo había visto así en cuanto a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Él decía, ¿por qué no tenemos radio? ¿Por qué no tenemos tantas propiedades? ¿Por qué no tenemos tantas cosas físicas, fincas con grandes extensiones? Porque tenemos más de 32 obras misioneras en diferentes países donde la Iglesia Pentecostal busca trascender la eternidad con ese propósito. Nuestro propósito no es comprar, adquirir, sino realmente extender el evangelio. Entonces lo estaba escuchando y me hizo recordar esas palabras y me siento feliz de que nuestra iglesia sea una iglesia diferente. Eso.
Porque, gracias, Liliana, porque hemos entendido el propósito de Dios con la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? La Biblia habla, y ahí se refiere a la obra, al servicio. La Biblia habla en Corintios que si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, son 6 materiales. Dice, entienda que esa obra va a ser sometida al fuego. Si permanece, ya que estamos en el año del permanece, si permanece esa obra, ahí no se refiere a salvación, ahí se refiere a servicio. Si permanece, recibirá recompensa. Si no permanece, sufrirá pérdida. Entonces, ¿cómo hago yo? Aquí dejo un momentico lo que es el propósito para hablar del servicio, porque pues tiene que ver, pero ¿cómo hago yo? Entienda que su servicio y el mío va a ser sometido a prueba de fuego. Si tú edificaste o tu servicio es heno, madera u hojarasca, eso no resiste al fuego. Así que, y perdónenme, pero creo que de eso se trata. Perdónenme. Pero hay gente en su servicio que es muy superflua. Un comité de jóvenes se limitan a organizar una vigilia, a organizar cada 8 días un culto, atender una reunión. Eso va a ser metido a prueba de fuego. Permanece. Vamos a hacer el mejor campamento en la historia de la iglesia central. Yo quedé presidente de jóvenes y vamos a hacer ese campamento, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar desde un paracaídas al conferencista que caiga en medio del campamento y eso, mejor dicho, eso vamos a hacer una cosa. Recordarán el campamento y el paracaidista que cayó y ya, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo como exagerado, ¿no? Pero como para que entendamos cuál es la calidad del material con el que estoy sobreedificando, con el que estoy sirviendo. ¿Trasciende? ¿Trasciende? Y a veces lo ve uno en congregaciones. Semana juvenil. Y como que el fin, la meta de la semana juvenil es ponerle el pie a los otros comités, es traer el grupo más famoso del momento. A veces creemos que el pastor entre más lejos, el invitado entre más lejos, como que más unción. Sí, viene de no sé dónde, viene de si se más pone la imagen del pastor ahí. Yo no sé, a veces, yo quiero que entendamos es la trascendencia de lo que estoy haciendo como servicio a Dios. A eso se refiere el tercer capítulo o la tercera sesión del libro. ¿Sí? Un liderazgo de excelencia, ¿qué es? ¿Qué es un liderazgo de excelencia? Y todo esto me conmueve, y me conmueve y me confronta. Porque yo, ¿para qué quiero ser presidente de jóvenes? ¿Para qué quiero ser pastor? ¿Para qué quiero ser presbítero? ¿Para qué quiero ser? ¿Para qué? Díganme cuál es. Si no es solamente ponerme en la voluntad de Dios para que Él haga a través de mí. Él haga a través de mí y pueda yo marcar unos niños, si es escuela dominical, pueda marcar unos pastores, pueda marcar unas ovejas, pueda marcar para la eternidad, para la eternidad. Bueno, me vuelvo aquí otra vez. Es que todo esto me conmueve y hasta me dan sensaciones y emociones que me toca controlarme para no llorar.
pero es hermoso, hermoso cuando un joven quiere de verdad decir, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tuviste al crearme a mí? Yo quiero saberlo. Así en este momento me cambie todo el panorama de mi vida. Yo que pensaba viajar a Argentina, a Francia, a no sé qué, esos son mis proyectos, pero quiero estar en tu propósito. Oran como oró el salmista, Señor, cumple tu propósito en mí, tu propósito en mí. Se cuenta que no, Señor, que se cumpla este proyecto de vida. No, él dice, cumple tu propósito en mí. Entonces, cada uno, y permítame lo ilustro de esta manera, cada uno llegó o llegamos a este mundo a través de nuestra mamá, gracias a Dios por el vientre de ella, que nos tuvo, que nos alimentó y que fue el taller en el que Dios obró y nos creó, nos puso todo, gracias a Dios. Nacimos así como en la época antigua, con un rollo de información. Porque pienso que la pregunta que viene ahora o que surge ahorita, la pregunta profunda, vuelvo a decir, esto es profundo, porque se habla de sentido de vida, y propósito. De la pregunta que surgirá o que estará en la mente de ahí de ustedes es, ¿y cómo descubro yo el propósito de Dios para mi vida? ¿Cierto? Esa es la pregunta que sigue. ¿Cómo sé yo el propósito de Dios para mi vida? Entonces, cada uno venimos con toda una información, y aquí es donde se habla de potencial. Yo no tengo aquí un granito de frijol acá, pero supón tú que yo tengo aquí el granito de frijol y todo el potencial que ese granito tiene, lo tiene dentro. Adentro lo tiene. La información, yo no sé, perdónenme si cometo una imprecisión en el conocimiento, pero genética, no sé si tienen genética los frijoles, o toda la información biológica, digámoslo, para su desarrollo, lo tiene adentro. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es identidad para, pues, en asocio o en armonía con el propósito. Entonces, así venimos nosotros, toda la información, el potencial con el que el creador en el vientre de nuestra madre nos colocó, venimos así. Entonces, ¿qué pasa? De la palabra desarrollo viene de desenrollar. Entonces, yo empiezo a desarrollar y empiezo a descubrir la información que hay. Cada uno individual, esto es muy individual, ¿sí? Algunos llegan hasta acá y no llegaron a desarrollar todo. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con nuestros padres. Mire el mandamiento del Señor a los padres. Instruye al niño y es que esto lo hemos espiritualizado mucho, pero el proverbio dice, instruye al niño no en su camino, sino en el camino del niño, en el propósito del niño. Instrúyelo ahí. ¿Para qué? Para que logre descubrir, desenrollar, ¿cierto? Logre desenrollarse y desarrollarse. Ojalá al máximo potencial. Con el que el creador, supongo usted que esto fue lo que el creador nos dio, propósito, todo que ahorita lo vamos a ver,
resumidas no me va a demorar mucho, déjeme en 20 minutos más. Sí, esto fue lo que el Creador diseñó en nosotros. Lamentablemente, algunos tienen 30 años, 20 años, 50 años y están así, sin desarrollar nada de lo que Dios les dio o para lo que el Creador los envió acá. Algunos lograron por un tiempo. Hermano, ¿y usted por qué? Y usted, hermano, es que me casé, la embarré. Por eso digo que cuando una persona encuentra su propósito, hasta mira qué le sirve de compañero o de compañera. O algunos hasta solteros se quedarán. ¿Mm? Bueno, eso es otro tema. Pero aquí está. Ahí está la información. Entonces, ¿cómo llego yo a descubrir eso? El propósito de Dios para mi vida. Entonces les voy a dar 4 o 3 elementos que forman parte de ese propósito. ¿Cómo descubrir ese propósito? Y que forman parte también de la identidad. Identidad. La identidad. La identidad es la esencia, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender, y esto, por ejemplo, en los adolescentes y aún jóvenes es súper, ojalá lo entendamos en esta hora para evitar que el diablo nos ataque con dardos. Primero, que somos criaturas especiales. Parta de que Él nos creó, fue Él quien nos creó, nos hizo, y aquí habrían muchos elementos, pero no me quiero detener por razón del tiempo, pero solamente por decir que somos unas criaturas creadas según Dios. Él nos creó, Él nos formó. Job y Salmos hablan interesante de cómo es ese proceso en el que el Creador nos cubrió de piel, nos dio todo entender eso. Yo cuando entendí esto, ahora aprecio mucho más, por ejemplo, al Creador con un bebé. Uno dice, Dios mío, detrás de esto tanto que hay acá y el propósito que Dios tendrá para este niño, para esta criatura, bueno, ya uno lo va entendiendo aún más. Entonces somos criaturas especiales. Número dos, el propósito de Dios tiene que ver también con el género. El género. Eso está dentro de este contenido con el que usted y yo llegamos y que nos lo dio el Creador. Género. Género. Con esto se ataca de frente a la ideología de género. ¿Sí? Porque uno tiene que entender que parte del propósito de Dios tiene que ver con mi género. La palabra género viene de génesis, de comienzos, de origen. Entonces, así una persona se ponga hormonas, se vista, se corte, se deje, lo que sea, hágalo como sea, que es la ideología de hoy, y es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el género con el que Dios me envió acá? Porque eso es prerrogativa de Dios, el Creador. Te envió con ese género a ti, a mí. Y tiene que ver con el propósito. No luches con tu género. Es que nosotras las mujeres, ¿por qué lloramos tanto? No luches con esto. El Creador te hizo así para cumplir un propósito. ¿Por qué nosotros los machos somos así? No sé qué quisiera hacer. No, pero es que tiene que ver con propósito, el género. Cuando uno se pone a analizar desde la lógica, se pone a analizar la ideología de género, es muy absurda, es ilógica, de verdad que sí, de verdad que sí. Lamentablemente hoy es un tema que está en la agenda mundial de los países, de las Naciones Unidas, todo eso, y nos lo están metiendo por todo lado, hasta en los colegios, pero míralo desde la lógica, desde la razón, y verdad que es muy absurdo eso. Imagínate que una vez
Una vez fue un hombre, pero ya convertido en mujer desde su apariencia. Y llegó al médico y el doctor la miró, y lo miró, no sé. Y le dijo, señora, siéntese acá. Dijo, no, señor. Ah, no, le dijo, señor, siéntese, siéntese acá. No, señora. Le dijo, bueno, listo, señora, siéntese aquí, usted está enferma de la próstata. A la señora. Sí, eso es una cosa totalmente absurda. Señora, usted está enferma de la próstata. Ah, eso es. Desde el género. Entonces, número uno, somos criaturas especiales. Número dos, el género tiene que ver en el propósito. Es decir, yo te estoy dando luces para que entiendas o descubras el propósito de Dios para tu vida. Tiene que ver con tu género también. Número tres, tiene que ver con el temperamento. El temperamento es innato. El temperamento, yo puedo manejarlo, potenciar las cosas buenas, mitigar las malas de mi temperamento, ¿sí? Pero el temperamento no lo puedo yo modificar. ¿Mm? No lo puedo yo modificar. El carácter sí, la personalidad sí, pero el temperamento no. ¿Ok? Entonces también el que es muy, no sé qué, pero ¿por qué? Dese cuenta el temperamento, por ejemplo, de Jeremías. ¿Mm? Y tenía que ver y cumplir mucho su temperamento para el propósito que Dios le había dado a él. Llore y llore, el profeta llorón y llorón y llorón y llore. Y él no, "Ay, pero ¿por qué Dios no?" Porque tenía mucho que ver para ese tiempo, para esa necesidad y para ese propósito que Dios le había puesto. ¿Mm? Entonces, todo esto son luces. Escúchenme porque les estoy dando como unas lucecitas para llegar a orar, ahora sí, mirar más con su creador y decirle, bueno, pero ya tienes luces, ya tienes luces. Todas estas cosas, vuelvo a decirlas, las pone el creador en el momento de que te está creando a ti, te creo a ti, me creo a mí. Esta información acá, que son innatas, están allá. Entonces, somos criaturas especiales. Número dos tiene que ver con el género. Número tres tiene que ver con mi temperamento. Y número cuatro, que esta sí arroja también más luces, ¿sí? Número cuatro, tiene que ver con mis talentos, mis aptitudes. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Entonces, ¿qué cosas se me facilitan? Entonces yo le pregunto aquí, Liliana, Diego, Karen, Sofía, Wendy, ¿para qué es buena usted? ¿Para qué es bueno? Entonces, no, hermano, a mí me gusta mucho escuchar, a mí me gusta mucho leer, yo disfruto mucho estar solo, yo disfruto mucho estar sola, yo soy bueno para hablar, yo soy bueno para enseñar, yo soy bueno para hacer carteleras, yo soy bueno para la internet, para las contenido, creación de contenido, me encanta tal cosa. Por ahí es, por ese lado es, porque eso el creador lo dio ahí también, lo dio ahí también, lo puso ahí, todo para cumplir un propósito. Mire, y con esto me voy despidiendo o voy terminando. El que se inventó esto, bueno, así para que no se me distraiga. Ah, sí. El que inventó esto, el que lo creó porque había una necesidad. Y entonces él dijo, uy, hay una necesidad y voy a inventarme una cuestión para esa necesidad, ¿verdad? Había una necesidad y surge esto. Y uno me pregunta, todas las características que tiene este elemento
todas las características que tiene este elemento, las tiene para cumplir un propósito, ¿cierto? ¿Por qué no el diseñador de esto, por qué no lo hizo de papel? ¿Por qué no lo hizo de cartón? ¿Por qué no lo hizo de plástico? ¿Por qué no lo hizo más grande? Así de grande como este oso. ¿O por qué no lo hizo así de pequeñito? Todas las características, el material, la forma, el tamaño, todas estas características es para cumplir un propósito. ¿Se imagina usted si yo tengo que clavar una puntilla y empiezo a clavar la puntilla con esto? O sea, porque no es el propósito para el cual fue creado. Las características, reitero, apuntan al cumplimiento de un propósito. ¿No te has preguntado lo mismo contigo? Tus características, todas, ese género, ese temperamento, esos talentos, todo eso te tienen que empezar a dar luces de cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Mm? Si yo utilizo esto para clavar puntillas, escúchame lo que pasa. Echo a perder el artículo porque se va a romper, que es lo que pasa o lo que está viendo Diego. Gente que ha perdido su propósito. Entonces, si yo empiezo a clavar puntillas con esto, he pervertido el uso para el cual fue diseñado. O sea, cuando yo no estoy en el diseño o en el plan o en el propósito de Dios, estoy pervirtiendo. Soy un pervertido en ese sentido, porque pervertir, ¿qué es? Darle un uso a algo para lo que no fue diseñado. ¿Ah? Eso es una perversión en el uso, he pervertido el uso. Entonces, si por ejemplo, alguien puede estar pensando ya en la práctica y ya voy terminando, en la práctica alguien puede decir, yo soy tan bueno para la música. Entonces si esa persona, ese talento lo está utilizando, no para el propósito por el cual Dios lo envió, sino que está para enamorar las muchachas o los muchachos, para que la gente baile y se tome sus tragos, esa persona ha pervertido el propósito. ¿Sí? Esa persona pervirtió el propósito de vida, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo. Ahora, si una persona, yo le decía, no sé si Liliana me escuchó en la charla que me escuchaste, por ejemplo, una persona que es de mucho mal genio, recuerdo una persona que era una jovencita, así como cualquiera de ustedes, de un genio, y la llamó el papá, le dijo, hija, ven acá, yo te quiero felicitar porque tú tienes mucha energía, mucho potencial. Ese mal genio con el que respondes es porque tienes mucho potencial, mucha energía, mucha carga. Eso es positivo. El tema es que lo estás canalizando mal. Porque ¿qué tal utilizaras esa energía para lo bueno? Entonces le puso el ejemplo de un río. Un río lleva cantidad de agua y mientras esté en el cauce, turismo, navegabilidad, fuente de vida, de belleza, lo que sea, pero sálgase del cauce y verá que destruye cultivos, casas, arrasa con todo, se convierte en una avalancha destructora. Así también somos nosotros. Le habló el padre a esa hija. Dijo, tú tienes mucha energía, es decir, mucho río, carga de agua, tienes tú que más que otras personas, pero el problema es que se te está desbordando eso y si no lo canalizas bien, ¿qué tal sea toda esa energía, todo ese agua que contiene esa fuerza, la lleva a impulsar proyectos, hacer acá, hacer? Entonces, a veces nos pasa eso, pervertimos nuestro propósito con las cosas que Dios nos ha dado. Hermanas, les dejo esta inquietud, hermanos, espero contribuir. No sé si hay unas inquietudes por ahí, Lilianita, ¿verdad? Pastor, la verdad que nosotras estamos
ha sido una experiencia muy bonita esta mañana. Estamos aquí hablando entre nosotras en el chat de organización con Angie, con Gwen, con Caro. Y ha sido una experiencia muy bonita y nosotros diríamos, se requiere más tiempo para hablar de este tema porque es un tema muy hermoso, es un tema muy lindo y realmente es una gran bendición que usted lo explique de esa manera tan clara. Y nosotras de pronto no vamos a hacerlas todas, pues por el tema del tiempo, pero sí queremos hacer una. Sí queremos hacer una porque nos llamó mucho la atención el tema del liderazgo de la última parte de este capítulo, acerca así como a veces usted nos hizo de pronto pasar un buen momento, pero una muy buena reflexión respecto a cómo escoger esa persona según en función de mi propósito o el propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. A veces nosotros idealizamos el servicio a Dios, idealizamos un comité, idealizamos un equipo de trabajo. Y por ahí tenemos algunos conceptos que no sé hasta qué punto nos han podido realmente ayudar y fortalecer, como que todos se tienen que integrar, como que todos tienen que trabajar, pero la realidad se ha dicho que aquí y no sé en Pekín, aunque ella está en la iglesia, pero yo supongo que allá no todas las personas se articulan a ese trabajo capaz por el tema de los temperamentos que usted acaba de explicar, capaz que están ubicados en un comité donde no encajan porque no tienen de pronto ese llamado, esa visión, esa habilidad que se requiere para ese trabajo en específico. Bueno, en fin, por muchas razones que aquí nos quedaríamos explicando el por qué razón se pueden dar estas situaciones en un comité, en un equipo de trabajo. Y la pregunta es, primeramente, ¿cómo poder desenrollar también, porque todo eso también hace parte de ese desarrollo personal, cómo desarrollar nosotros esa armonía que no debe, digamos, como no estar a pesar de las dificultades en un equipo de trabajo, cómo lograr que otros se potencialicen y cómo lograr manejar esa resistencia al cambio tiempo al tiempo, el tiempo lo dirá, esperamos a ver si la persona se adapta, no se adapta, lo confrontamos, lo hablamos, si la persona es muy colérica, a lo mejor responde de una manera agresiva, sus palabras son duras, sus palabras son rudas. Entonces uno dice, no confronto, entonces me quedo a un lado, mejor espero porque no quiero entrar en ese conflicto y la pérdida de la armonía. Tomando todos estos cuatro ítems que su merced nos mencionó, que somos seres especiales y que creemos que todas las personas que están en un comité son personas especiales, que su género, su temperamento y sus capacidades son dadas por Dios para el desarrollo de la obra, ¿cómo hacer para desenrollar esas situaciones a veces dentro, ¿cómo es? Eclesiales que se presentan en la iglesia? ¿Esa pregunta es para mí o para el Bey? Para los dos, si tienen que aportar, por favor, siéntanse libres de hablar. Albeiro, usted está ahí, mejor dicho, mire, y uno aquí sudándola duro. Ayude ahí, yo. Bendito el Señor. Hermana Liliana, vea, todo lo que se menciona con respecto al tema desarrollado por el hermano Luis Alberto, que lo ha hecho de forma magistral. Yo no sé, aquí el psicólogo parece es él, porque tiene dominio de conceptos y articula muy bien los elementos que nos ayudan a determinar el tema que se acaba de compartir. Yo diría, hermana Liliana, con respecto a eso, que la integración de esos elementos, de esos roles al servicio, como usted mencionaba, congregacional o eclesial o eclesiástico, definitivamente tienen que estar mediados por la ayuda del Espíritu Santo. Aquí el componente psicosocial importante, es necesario identificar procesos, es necesario identificar roles, es necesario identificar problemáticas para mejorar procesos, pero se requiere la mediación del Espíritu Santo. Nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Yo diría que las herramientas que nos da la ciencia, la educación para mejorar nuestro desempeño, pues son importantes. Son, yo diría, ciencias auxiliares. Pero aquí el que da la gracia, el que pone el querer como el hacer, el que respalda toda acción que nosotros hacemos o emprendemos, es el Espíritu Santo. Entonces,
Por eso nuestra iglesia tiene un éxito bastante relevante a la hora de hablar de no solamente de ganar almas, sino de emprender grandes proyectos de transformación social, que aunque no tenemos, dijéramos, como principio, dijéramos, las grandes academias, los grandes procesos profesionales, nosotros aquí nos metemos con toda a cualquier proyecto social, a cualquier proyecto misionero, evangelístico, y siempre el Señor nos saca adelante, siempre, siempre. Y yo por eso les diría en esta hora, yo creo que ya es tarde, no mañana, sino tarde, diríamos, mediodía, decirles, debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de esta misión pentecostal, porque nosotros tenemos un éxito rotundo. Donde ponemos un pie, el Señor nos saca adelante. Donde nosotros nos involucramos, el Señor nos ilumina, nos hace quedar bien, nos muestra las cosas como debemos hacerlas. Aquí lo que cuenta es dejarnos guiar. El hermano Luis Alberto decía algo muy importante: no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Somos un canal. Lo que requerimos es disposición, entrega y capacidad también de trabajar en equipo, porque somos un cuerpo. Entonces, cuando articulamos todos estos roles y todas estas competencias en torno a una causa común como la del hermano Diego, pues hermano, lo que encontramos son buenos resultados. Yo diría aquí que lo que requerimos es dependencia y disposición para hacer las cosas bien con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano Albeiro. Sí, definitivamente. Yo creo que es importante, como lo dice la palabra de Dios, llegar a acuerdos. Caminarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Yo sé que a veces los acuerdos son difíciles, son difíciles. Ahí entra muy oportuna la primera sesión del capítulo que nos ocupa este día, la vida cristiana. Vida cristiana, porque sí es muy difícil siempre la controversia con el hermanito Jorge, con la hermanita Mónica, por decir un ejemplo. Ellos dos, qué dificultad con ellos, todo le ven difícil, que yo sé que en la práctica es así. O no, es indiferente, no responde el chat, se le dice, le que tenía tal tarea y no la realizó, no la ejecutó. Bueno, entonces uno o un líder de excelencia, que es el libro, un líder de excelencia, sabe medir las debilidades que tiene su equipo, pero siempre procura llegar a acuerdos antes que imponer mm, poner decisiones más bien, no decir aquí se va a hacer así, sino llegar a acuerdos. La comunión es algo, o la armonía más bien es algo, no es algo que yo ofrezco, es algo que yo vivo. Sí, es como la lealtad. Yo no te voy a decir, hermano, yo le prometo serle leal. No, la lealtad tampoco se ofrece, la lealtad se vive. ¿Eres o no eres leal? ¿Ya? Yo no te puedo decir, a ti te va a ser leal. O voy a vivir en armonía contigo. No, es algo que se vive. Y por supuesto es un fruto, como lo dijo el hermano de otra manera, el hermano Albeiro, un fruto del Espíritu. Si yo permito y permanezco en él, ese fruto. Es un tema de comunión. Miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Hay cosas, ya escuché estos días algo, hay cosas que son buenas, pero no deliciosas. Y hay cosas que son deliciosas, pero no son buenas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es bueno y qué es bueno pero no es delicioso? Un purgante. Es bueno, pero no es delicioso. ¿Y qué cosas pueden ser deliciosas pero no buenas? Una hamburguesa con salsas, eso es delicioso, pero no es bueno. ¿Cierto? La comunión, la armonía es deliciosa, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, si un miembro deja, como lo dice el capítulo del hermano Álvaro ahí en el libro, señorío de Cristo, que Cristo está atravesado, que viva, porque es que el libro comienza con una exposición interesantísima
y está resaltado, eso que el hermano Álvaro nos dice acá. La vida cristiana es la forma de enfrentar la realidad cotidiana, teniendo como fundamento los postulados de Cristo. Si ese hermanito, esa hermanita, la hermanita Mónica, el hermano, todo tiempo están contraveniendo y riñendo y todo eso, véales esta parte, vida cristiana, porque vida cristiana, uno siempre piensa, yo pensé por mucho tiempo que vida cristiana era lo que uno vive, o sea, es decir, sí, vida cristiana va al culto, ¿qué ve uno en vida cristiana? Culto, confraternidad, oración, alabanza, todo es lo que ve uno en vida cristiana. Yo pensé construir la idea que vida cristiana era lo que yo hacía. Y no es vida cristiana lo que yo hago. Vida cristiana es lo que yo soy. Y como soy, hago. Si este hermano, esta hermana no vive la comunión, pues ¿qué le vamos a pedir a una persona que no es? Pues que haga, si no es. Entonces hay que identificar eso, ¿no? Muy bien. Hermano Luis Alberto, creo que el hermano John tenía la mano levantada, no sé si el hermano quiere terminar con algo. El hermano John está en sus manos si quiere ya dar la intervención final Se le congeló la mano a Johncito y ya y no. ya no. Hombre, diga. Ah, sí, ahí está. Johncito, Dios lo bendiga. Sí, estaba por acá, un poquito enredado con el celular. Bueno, pues la verdad muy, muy contento. Ha sido un tiempo bien especial. El Señor nos ha guiado con toda la enseñanza, lo que se ha compartido. Y es una bendición muy especial, de veras que sí. Y bueno, qué bueno que también nos queda la grabación, así que en cualquier momento que queramos hacer un repaso de algunos de los consejos, de alguna de las experiencias que se compartió, pues eso es una bendición que nos provee nuestro Dios hoy en día con las herramientas tecnológicas. Y bueno, creo que no siendo más, entonces podemos orar al Señor Jesús, dándole gracias, alabando su nombre por lo bueno que es. Oremos todos. Señor Jesús, oh mi Dios, a ti te exaltamos, Señor Jesús, a ti te damos las gracias. Muchas gracias, mi Señor, por la vida de mi hermano Albeiro, por la vida de mi hermano Luis Alberto, Señor Jesús. Tú los has dotado, les has dado, mi Dios, de tus dones. Tú, Señor, les has guiado en el servicio para tu iglesia, Dios poderoso. Y hoy nos hemos beneficiado, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas, del entendimiento que tú has puesto en sus corazones, Señor, de cómo tu palabra en sus vidas ha dado frutos de santidad, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te rogamos que nos ayudes siempre, siempre a atesorar tu buen consejo en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre, Señor, para el beneficio nuestro también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, muchas gracias, muchísimas gracias por su participación. Pueden abrir sus micrófonos, despedirse, hacer corazón. Amén, muchas bendiciones, abrazo para todos, muy enriquecedora la tertulia, la charla, una bendición, hermano Luis Alberto. Buen Liliana. almuerzo, que gane Colombia. Que así Oren por sea. Colombia. Dios los bendiga Dios los mucho. bendiga, muchas gracias. Bendiciones, mis Amén. pastores. Gracias.